Buenos días. Estamos en su programa Segmento de Aires Sinodales. Como iglesia nos sentimos contentos y felices. El día de ayer, allá en el Vaticano, fue beatificado Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, que fue papa después de la muerte de Paulo VI y antes de Juan Pablo II. Juan Pablo I ha prefigurado, tal como en el Evangelio podemos ver, la iglesia pobre para los pobres. Queremos valernos hoy de un artículo de Riccio Portillo, profesor e investigador de la Universidad de Monterrey. Nos dice que la pobreza no es una novedad en el cristianismo. En el Evangelio sobran las referencias de cómo en el plan de Dios los pobres ocupan un puesto fundamental y no desde la categoría socioeconómica del tener o el poder, aunque a los ricos Dios los despide vacíos, sino en la dimensión justa de ser pobre delante del todo inmedible que es Dios. En esta línea, la beatificación de Juan Pablo I pone de relieve una exigencia a la iglesia del futuro, el compromiso por el desarrollo humano integral, pero además en la vivencia de la pobreza evangélica como carisma personal y en la dimensión de la institución propia de la iglesia. El testimonio de la iglesia será válido si realmente asume esa llamada de estar con los pobres y de hacer presente la transparencia también financiera. Ya no caben tintas al respecto. Pero regresando al Papa Luciani, la pobreza en su pensamiento no es un concepto abstracto en el aire. Él mismo proviene de una familia pobre, hijo de una ama de casa y un albañil campesino. Fue el cuarto hijo logrado con vida después de que sus hermanos mayores, por razones desconocidas, no sobrevivieron. Por lo que el nacimiento del pequeño Albino estuvo marcado por la esperanza de vida contra todo pronóstico, ya que era muy frágil de salud. El legado de la predicación de la pobreza. De ahí que pueda afirmarse que el tema de la pobreza puede ser el hilo que une en continuidad los tiempos pontificios, pues en la época de Francisco mucho es lo que se le debe a esos 36 cortos días de que Juan Pablo I fue papa, específicamente en el sueño de una iglesia pobre para los pobres. La encíclica no publicada por Juan Pablo I, porque murió a los 36 días de ser papa, que es su documento programático, trataba este asunto. El título ya proponía todo un proyecto pastoral y eclesial. Los pobres y la pobreza en el mundo. Quizás esta fue la causa de aquellos rumores y de aquellas bolas infundadas sobre un complot que eclipsó la larga herencia de Luciani con su breve pontificado. Los rumores y las bolas de que fue asesinado. Falso. El nuevo beato también amaba las letras. Su libro de las cartas a personajes reflejaban esa sensibilidad por la cultura y esa irrenunciable vocación de iglesia dialogante, la cual fue descrita por Pablo VI cuando dijo: la iglesia se hace coloquio, la iglesia se hace mensaje.
La unión con el Papa Montini, Pablo VI, incluso estuvo marcado por la imposición que el Papa Pablo VI hizo a Venecia en 1972, cuando el Papa Pablo VI colocó la estola papal sobre el patriarca de Venecia, que era Albino Luciani. Maestro de doctrina social, Juan Pablo I fue el papa del límite de la propiedad privada, el que dijo que no es un derecho absoluto, sino dentro del bien común y la subsidiariedad, en el reconocimiento de lo propio, pero en el deber del compartir y la solidaridad. Luciani, el Papa, que proclamó con la suavidad de su voz y su sonrisa la firme verdad de que Dios es Padre con entrañas de madre, dignificando la realidad social en la complementariedad al modelo de Dios que es todo en todos. El Papa, homenajeado por su sucesor al llevar su mismo nombre, Juan Pablo I, después Juan Pablo II, y del que seguramente el Papa Ratzinger hubiese escrito: desde la ventana de la casa del Padre, sonríanos, Santo Padre. Sí, sonríanos. Y desde el cielo nos bendice mientras sonríe. Alabado sea Dios por el Papa Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I.